Capítulo 1, no, tampoco, no pasa nada. Versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿No dice así? ¿Dónde está el sabio? A la persona que está al lado, ¿de dónde está el sabio? Decir, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en día en el mundo, esto que ustedes están leyendo. Hoy está pasando esto en el mundo. Era para aquella época, es también para hoy en día. ¿Está bien? Hay otra versión que dice, como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. ¿Está bien? Es importante no pensar que lo que sabemos todo está en vida, pues lo único que lo que sabe, que sabe todas las cosas es Dios. ¿Está? Hay otro pasaje de la Biblia que dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación. Para el mundo es locura, o sea, es ridículo. La palabra locura y ridículo tienen sinónimos. ¿Está? Miren qué interesante lo que dice. El mundo piensa que predicar de Cristo es locura y es ridículo. Eso piensa la gente en el mundo. ¿Está? Para salvar a los que creen. Y dice, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen, son pura tontería. Miren, si hoy usted le predica la palabra de Dios a un judío, el judío, si le predica de Jesucristo, el judío se va a ofender. Porque el judío hasta el día de hoy no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso vive en el año 5774 o 75. ¿Está? Porque ellos todavía no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, por un lado, los judíos. Por otro lado, ¿saben quién? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Porque no somos judíos. La Biblia dice, los judíos se ofenden y los gentiles dicen, es una tontería, es una ridiculez la predicación del Evangelio. Y pasa eso hoy en día. Vos a un judío le vas a decir, Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el judío se te va a ofender. ¿Cómo va a decir que es el Hijo de Dios? Y a una persona que no es judía, cualquier otra persona, vos le hablas de Dios y te dice, vos estás loco. Vos te volviste loco, ahora te volviste loco, estás hablando, antes hacía esto y aquello y lo otro y ahora estás hablando de Dios, te volviste loco. Bueno, la Biblia anticipa que eso va a pasar hoy en día. No nos deberíamos sorprender de que la gente piense así. La gente hoy en día no se da cuenta que Dios permitió que se predique el Evangelio tanto a judíos como a gentiles por este motivo.
la pregunta sería, ¿acaso hoy en día hay algo que esté ocurriendo en el mundo que no esté escrito en la Biblia? Bueno, todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día está escrito en la Biblia. Por eso nosotros deberíamos leer un poco más la Biblia. Por ejemplo, guerras, terremotos, calentamiento global, la luna se hace sangre, diversas pestes, plagas, enfermedades, hambre, todo eso está escrito en la Biblia. Y nosotros hoy en día decimos, ¿cómo puede ser que en el año 2014 haya niños que se mueran de hambre? Sin embargo, hoy en día hay niños que se mueren de hambre. Hay lugares donde no hay agua. Hay lugares donde hay sismos, donde hay terremotos. Hay lugares donde hay diversas plagas o pestes. Hoy en día, en el año 2014. La Biblia nos anticipa que eso va a suceder. Nosotros no deberíamos extrañarnos. Ahora, existen muchas preguntas que no tienen respuestas y hay muchas cosas que no tienen explicación o por lo menos no las alcanzamos a saber. Y Dios ha hecho simplemente esto ¿para qué? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. ¿Está bien? Dios nos revela su palabra a nosotros. ¿Saben? Cuando uno tiene una foto, si uno no la revela, no la entiende la foto, la ve mal. Dice que Dios permite que prediquemos la palabra de Dios para que la persona pueda entender la palabra de Dios y para que se revele lo que Dios quiere para la vida de esa persona. Hasta tanto la palabra esa no sea revelada, la persona va a leer la Biblia como si fuera el diario. Entonces la persona no entiende que todo esto que está sucediendo está escrito en la Biblia. No, porque la persona te va a cuestionar. El filósofo, ¿qué hace? Cuestiona todo. El judío todavía está esperando al Mesías. Y el que no cree en Dios le dice es locura. Entonces, nosotros a veces es como que le queremos explicar a la persona un montón de cosas cuando deberíamos orar para que Dios le revele a esa persona, le revele esa palabra, la persona pueda entender qué propósito Dios tiene para esa persona en esta tierra. Dios nos enseña a no confiar en la sabiduría humana. Este es otro gran consejo que nos da Pablo y que también David menciona en uno de sus salmos. Nosotros debemos saber que la palabra de Dios son reveladas por medio del Espíritu Santo que conoce los pensamientos. Hay un pasaje de la Biblia que dice que nadie conoce los pensamientos del hombre salvo el espíritu del hombre. A ver si yo se lo explico bien. Dice así: nadie puede conocer tus pensamientos salvo el espíritu tuyo que está dentro. Entonces el espíritu sabe lo que vos pensás. Ahora, Dios hace este ejemplo humano con Dios. ¿Por qué? Porque nadie sabe los pensamientos de Dios, pero el Espíritu Santo sabe los pensamientos de Dios. A veces nosotros decimos, ¿cómo hago para entender la palabra? Bueno, le deberíamos pedir al Espíritu Santo que conoce los pensamientos, que nos revele lo que Dios tiene para nuestra vida. Es la única manera de que un hombre y una mujer puedan entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tu espíritu conoce perfectamente lo que te pasa, tus pensamientos, tus emociones, lo que te pasó en tu vida, tu espíritu, en minúscula. Pero el Espíritu Santo de Dios conoce lo que hay en el corazón de Dios. Por eso, ¿qué hace Dios? Dice, mirá, es necesario que Jesucristo ascienda y que yo envíe el Espíritu Santo. Porque si no envío el Espíritu Santo, ninguno en la tierra va a entender qué es lo que quiere Dios para su vida.
Entonces, cuando uno dice, Espíritu Santo de Dios, revelame la palabra de Dios. ¿Y qué mejor que el Espíritu Santo que conoce perfectamente el corazón de Dios y los pensamientos de Dios, para que nos revele lo que Dios tiene para nuestra vida? Así dice más o menos la Biblia, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Por eso, los que no andan en el espíritu o no son espirituales, todas estas cosas le parecen locura. Ahora vos vas a entender por qué la gente piensa que es una locura. Porque la gente no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, a ver, esto es una locura. Yo no creo que después que me muera voy a tener vida eterna, o que un día voy a resucitar. Yo no creo, es una locura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le ha revelado lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, Cristo resucitó al tercer día. A veces ni nosotros entendemos la resurrección de Jesús. Y la gente sigue teniéndolo ahí colgado en la cruz a Jesús, cuando el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos y Cristo está vivo. Entonces, me imagino en aquel tiempo cuando la gente fue ahí a la tumba y no lo encontró a Jesús. Ha dicho, uy, lo habrán robado, alguien lo sacó de acá. ¿Por qué? Porque para la gente es de difícil interpretación esto. Si Dios no le revela, la gente no puede entender este tipo de cosas. Y así nos pasa con un montón de cosas, con las enfermedades, nos pasa con las maldiciones. Uno no puede entender cómo solamente Dios puede romper una maldición, cómo solamente Dios puede sanar a un hombre y una mujer. Uno no entiende si el Espíritu Santo no te lo revela. Entonces nos cuesta por ahí creer lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. En Apocalipsis dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, hablábamos el domingo. Ahora, esto es símbolo de ser reyes, habla de conquistar. Ser rey o reina habla de que vos vas a conquistar. ¿Está bien? La Biblia dice la Biblia, ojalá que Dios en este momento te revele, que el Espíritu Santo te revele lo que dice la Biblia. La Biblia dice lo siguiente, que nosotros somos reyes. Quiere decir que cuando habla de reyes, yo puedo entender que habla de una conquista. Porque si soy un rey, es porque voy a conquistar. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué Dios te llama rey o reina? Es porque Dios te quiere revelar que vos podés conquistar lo que la gente sin Dios no puede conquistar. La gente sin Dios no puede dejar jamás el pucho, ni la droga, ni el alcohol, ni nada. Vos con Dios lo podés dejar. ¿Por qué? Porque vos lo conquistás. Porque vos sos un rey y una reina con Dios. Esto es la sabiduría de Dios. Para los que no creen, locura. Para el judío, un problema. Pero para nosotros, una bendición. ¿Te das cuenta? La gente te dice, che, pero vos sos el mismo hombre y la misma mujer. Y vos le decís, no, yo soy un rey. No, viste que ya está, confirmado, te volviste loco. Ya está. ¿Y qué le va a decir? Es decir, ¿sabes lo que dice la hermana? Este es un rey. Y vos decís, pero es normal, porque la gente no entiende que Dios te hizo para conquistar. Es para eso. Entonces Dios te revela en su palabra todo lo que vos podés hacer con Él. Todas las cosas que podés hacer en esta tierra con Dios. ¿Por qué Dios te dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda? Perseverá, perseverá, perseverá en el camino de Dios, para que veas la gloria de Dios. Hay gente que no persevera, viene a una reunión, dos reuniones, entonces de repente Dios algo le da, pero después se pierde lo mejor, es lo que hablábamos el domingo. Está al borde de la bendición, pero nunca entendió que era un rey,
nunca entendió que era una reina. Por eso se desvaneció. Como un día se emocionó en la iglesia, después de rey pasó a ser esclavo. No cree que es rey. Y dice, con todas las cosas que me pasaron, pero Dios dice que vos sos así. Y después le agrega otra palabra que es sacerdote. Dice reyes y sacerdotes. Yo para explicarte esto primero te tuve que decir cuál es la sabiduría del mundo y cuál es la sabiduría de Dios. Porque si no, vos no iba a entender qué significa reyes y sacerdotes. Yo vine hoy y te expliqué, te dije, esta es la sabiduría de Dios. ¿Y quién conoce esto sino el Espíritu Santo de Dios? Que te revela quién sos vos. ¿Viste? La gran incógnita del ser humano. ¿Por qué vivo? ¿Quién soy? ¿Para qué vivo si no sirvo? Y lo único que tengo que hacer es laburar y después me muero y chao. Bueno, hay gente que cree eso. Si Dios no le revela, va a morir así. Porque es la sabiduría de Dios. Locura para la gente es a través de la predicación. Locura para la gente. Yo voy y le predico a un amigo, una amiga esto, y mi amigo va a mirar como diciendo, ¿se volvió loco? Encima si vos le decís, mira, yo soy rey. Para. Y me enseñaron algo más. Y sacerdote soy. Bueno. Listo. Sos cura ahora. ¿No es cierto? Ya ahora se complicó más. Pero vos le podés decir, esto es lo que dice la Biblia. Vos no entendés, que así no entiendo. Ahí vos tenés que orar por él y por ella. Para que Dios le revele que él también es un rey y un sacerdote. Los sacerdotes tomaban lo que el rey conquistaba, o sea, el rey conquista, el sacerdote ¿sabe qué hace? Toma lo que el rey conquista y se lo da a Dios. ¿No entendieron? El rey conquista, vos. Yo te lo hago en criollo. Este es Mario 2.14. Para que vos entiendas, ¿está? Es así. Vos conquistás. ¿Qué conquistás? Lo que no podías. Tu debilidad, tu depresión, tu enfermedad, tu incredulidad, tu falta de fe, tu egoísmo. Vos conquistás. Ya ahora no sos más el hombre y la mujer egoísta. Ya ahora querés dar. Ya ahora no tenés más celo. Ahora más a las personas. Ya ahora no tenés rencores. Ya ahora pudiste perdonar. La gente no lo va a entender. Vos sí lo entendés. Entonces, una vez que conquistaste todo ese tipo de cosas en tu vida, como rey, lo agarrás y se lo presentás a Dios. Eso es en señal de gratitud a Dios. Porque qué hombre o qué mujer que estuvo años en una depresión, de repente Dios lo saca de ahí, dice, voy y me presento delante de Dios y le doy la gloria a Dios. Porque Él me hizo un rey para conquistar todas mis debilidades y para yo ahora poder presentárselo a Dios. ¿Ustedes entendieron algo o no entendieron algo? ¿Sí? Bien. Escuche esto. Tanto el rey como el sacerdote es ungido por Dios. ¿Está? ¿Qué pasa si soy rey pero no soy sacerdote? Voy a tener un problema. Porque voy a conquistar, pero el día que menos me dé cuenta, voy a caer otra vez. Porque para que vos tengas una victoria, tenés que tener las dos unciones juntas. Por eso hay gente que va a la iglesia por algún tiempo, pero nunca entiende esto, que es rey y sacerdote. Conquistó un montón de cosas, pero el día menos pensado, otra vez. Las dos unciones, la de conquistar
y la de darle la gloria, adorar a Dios. Nosotros no tenemos muchos ejemplos de gente que tuviera las dos unciones. El propósito de Dios es ungirnos con estas dos unciones. Hay gente que odia la unción sacerdotal, quiere decir que odia que adoremos a Dios. Hay gente que te va a decir, yo no quiero cantarle a Dios. Y che, están locos, ahí le cantan a Dios a ustedes. Y si no entiende la persona que vos le cantás a Dios, que vos venís a adorar a Dios. Acá es un ejemplo, dice, ese tipo de gente que odia adorar a Dios son los caínes, que matan a los Abeles. Faraón le dijo a Moisés, cántenle a Dios, pero el pueblo me lo dejás como esclavo. Escuche esto, ¿qué quiere hacer el diablo con nosotros? Ahora usted lo va a entender, no sabe primero que va a entender perfectamente esto. Moisés habla a través de parte de Dios, entonces Dios le dice a Moisés, anda a decirle esto al faraón, que deje salir al pueblo y que lo deje en libertad. ¿Qué le dice el faraón, que representa al diablo? ¿Qué le dice? Le dice que no. Por eso, fíjate, cántenle a Dios, pero al pueblo me lo deja acá esclavo. Vayan y canten y vuelvan otra vez acá. ¿Qué es lo que hace el diablo con los seres humanos? Le permite a veces, o deja que la persona venga y reciba, pero después lo quiere tener esclavo otra vez mientras vive todos los días. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Venimos a la iglesia, Dios nos hace libre, le cantamos a Dios y volvemos a nuestra casa y somos esclavos de nuestra casa. Mañana cuando te levantás decís, che, pero si anoche me fue re bien en la iglesia. Y pero no dejaste de ser nunca esclavo o esclava. Porque ¿qué hace? Caín, ¿qué hizo? Mató a su propio hermano. Entonces, ¿cómo el diablo va a querer que vos vengas a darle gloria a Dios? Que vos seas un sacerdote de Dios, que seas un rey, una reina. ¿Cómo va a querer eso? ¿Sabes qué hace? Te deja venir, pero te sigue teniendo esclavo. Dice, está bien, anda un ratito y cantar un rato a Dios, pero cuando vuelva vos sos el mismo esclavo. Vos te vas a fumar, vos te vas a tomar, vos te vas al mismo lugar que yo te puse un día ahí. ¿Vieron? ¿Lo entienden eso? Entonces, vengo a la iglesia y cuando voy a mi casa, sigo siendo esclavo. Sigo con los mismos dolores, no creo que Dios pueda hacer milagros, no creo que Dios me sanó, creo que me sanó un poco y otro poco no, y no creo. Entonces, cuando vuelvo a mi casa, es como que esa es la realidad es la que vivo. Y Dios dice, no, la realidad es la que yo te digo, no la que vos vivís. Vos tenés que aprender que la realidad o la verdad siempre viene de Dios. No es mi verdad, no es mi verdad. No es la verdad de un pastor, no es la verdad de un cura, no es la verdad de una religión. La verdad es la verdad de Dios. Entonces yo tengo que creer a la verdad de Dios. Y Dios me dice, reyes y sacerdotes. Y me dice Dios, la sabiduría del mundo no tiene que ver con la sabiduría de Dios. Para poder entender la palabra de Dios tengo que tener la sabiduría de Dios. Si no, nunca voy a entender que Dios me permitió nacer para ser un rey y un sacerdote. Voy a venir a la iglesia, pero cuando vuelva me voy a seguir amargando en mi casa, igual. Y Dios dice, no, en la iglesia tenés que adorar, y cuando estás en tu casa también tenés que adorar a Dios. ¿Se puede adorar a Dios en tu casa? Sí. En el trabajo, cuando caminás, cuando corres, vos podés darle gloria a Dios. Te levantás a la mañana y decís, gracias a Dios mío por abrir mis ojos. Ya le estás dando gloria a Dios vos. Y después venís a la casa de Dios y le seguís dando gloria a Dios. Dios va a derramar sobre tu vida las dos unciones y Él quiere llenarte completamente. La unción sacerdotal es para amar al Señor y adorarlo. Esa es la primera unción que tenemos que activar. Amar la palabra y la revelación.
La gente que ama va a trascender más allá de lo que uno puede dar. Y acá usted va a entender, Cristo trascendió fronteras y fronteras y fronteras. ¿Por qué? Por amor. Hoy en día, en todas partes del mundo se habla de Jesucristo por el amor de Jesús. ¿Saben? Los cristianos a veces queremos pelear de la misma manera que pelea la gente que no tiene a Dios. La gente que no tiene a Dios tiene celos, envidia, odio, rencor, tristeza, amargura, y nosotros peleamos como si fuéramos gente que no entendíamos a Dios. Nosotros deberíamos amar para trascender. No importa todo el daño que me hicieron a mí, Dios me perdonó, ahora yo voy a amar. Es la manera de trascender. Dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence lo malo con el bien. Así dice la Biblia. Hay gente que quiere trascender pisándole la cabeza a otra persona, ahí afuera, y a veces lo trasladan a la iglesia. Dice, che, no voy a dejar que aquel toque, no voy a dejar que aquel cante, no, aquel es un desastre, aquel es... Mirá, yo te voy a enseñar algo. Si vos no podés amar, nunca va a trascender. Siempre va a ser un mediocre para abajo, porque no podés amar a las personas. Al que te insultó, al que habló mal de vos, al que te trató mal, lo tenés que amar. Vos no podés hacer lo mismo que hace la gente que no tiene la sabiduría de Dios. Si vos creés en los milagros, demostrá que creés en los milagros. Si vos querés un milagro, y bueno, creés que Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó, se le apareció a Pedro y le hizo 3 preguntas? ¿Saben cuáles eran? Cristo resucitó, o sea, fue a la tumba, estuvo 3 días, resucitó, se le aparece a Pedro. ¿Qué le pregunta a Pedro? Pedro, ¿me amas? Una vez. Al rato que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, tú sabes que te amo. ¿Por qué Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Saben qué está diciendo? Lo mismo que yo hice, andá y hacé con las personas. Si me amas, si vos decís que me amás, demostralo con tu vida. Tú sabes que te amo, Señor. ¿Qué me preguntas 3 veces? Hay gente que a veces viene a una iglesia porque o está con Dios por el milagro solamente, y está mal eso. Por el coche, por el autito, por la casa, y está mal. ¿Me amas? No importa si tenés coche, no importa si tenés casa, no importa si ahora estás enfermo o enfermo, no importa, ¿me amas? Y me hicieron, ¿me amas? Eso le está diciendo. A pesar de todo lo que te pasó, ¿vos me amás? Viste, ahí ya se le complica a la gente. Pues ya no le va muy bien. Dice, ¿me amas? Pero tuvo un problema. ¿Y qué tiene que ver? ¿Me amas a mí? En el principio, ya terminamos, en el principio la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía. Así dice la Biblia en Génesis. ¿Está bien? Nuestra vida sin el Espíritu es un desorden total. O sea, voy a hacer lo que la carne me dice.
No voy a hacer lo que el Espíritu me dice. Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté en tu vida. Porque dice que el Espíritu Santo ordena mi vida. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu se movía para ordenar la tierra. ¿Qué es lo que hace hoy el Espíritu? Nosotros somos tierra. El Espíritu quiere ordenar esta tierra. Entonces el Espíritu me dice, eso está mal, lo que dijiste está mal, deja de hablar porque está mal, deja de pensar eso porque está mal, deja de murmurar porque está mal, deja de hacer chisme porque está mal, deja de tener celo porque está mal. Amá. Amá. Pero Señor, amá. Amá. Vos tenés que dejar que el Espíritu ordene tu vida. Porque si no, ¿sabés qué? Te va a pasar lo mismo que la gente que no tiene la sabiduría de Dios. Vas a hacer lo que vos querés por un tiempo. Por supuesto. Todo tiene un tiempo debajo del cielo. Todo tiene un tiempo. Por eso ustedes no pierdan el tiempo. Dios quiere acomodar. El Espíritu Santo se está moviendo sobre tu problema y está esperando que abras tu boca para que empiece a ordenar tu vida. La pregunta sería, ¿por qué no empieza hablando del Espíritu Santo y después de la armonía? Porque Dios creó el Edén, el jardín, y después hizo a Adán. Porque primero, lo más importante es la atmósfera en la cual donde vos te movés. Por eso hay lugares donde está la atmósfera de Dios y donde uno deja fluir a Dios. Y hay sí, y hay lugares que no. Hay lugares que le prohíben la entrada a Dios. Hay casas donde el Espíritu Santo no entra directamente, no porque no quiere, Él quiere. La gente no lo deja entrar. ¿Por qué? Porque la gente no es ordenada por el Espíritu Santo. La gente hace lo que quiere en la casa. Acá se escucha los palmeras y listo. Bien. ¿Y cómo va a entrar el Espíritu Santo? Y acá se mira Tinelli nada más. Y no me toqué el canal. Y ahí empiezan a pelearse, ¿viste? Porque uno quiere mirar Tinelli y la otra quiere mirar. Y yo digo, che, Dios, ¿vos te vas a pelear por eso? Y yo, para que hable de la sabiduría de Dios y para que Dios te revele la palabra y de los milagros, ¿para qué te hablo si vos ahora vas a tu casa? No sos ni rey ni sacerdote. Se terminó el rey, se terminó el sacerdote. Ahora volví a la realidad, sigo siendo el mismo esclavo. No puedo amar. Yo me imagino una casa de un cristiano. Llegamos de la iglesia. Qué lindo, che, qué bueno. Digo, qué bueno, sí. Viste, sí, qué linda, qué bueno, che. Che, ¿viste aquella? Pero al toque el Espíritu Santo se fue. ¿Y viste el que te dije? Se fue el Espíritu Santo. Terminaron en la mesa los que menos hablaron de Dios. ¿De qué hablaron? Bien. ¿Viste que el rey se convierte en esclavo? ¿Qué ofrenda le va a dar a Dios si no conquistó nada? Llegó y siguió siendo el mismo esclavo que el mismo esclavo. Llegó a la casa nomás. Estuvo re bueno, pastor. Entendí lo de la sabiduría. Claro, ahora tenés que aplicar. Porque, claro, sería bueno que por lo menos lo intentes. Por lo menos que haga un pequeño esfuerzo, decir, no le voy a prender la computadora, no le voy a prender el televisor, la noche no lo voy a prender.
Sí, porque no entiende nada. La gente le manda cualquier religión le cae al dedo. Le cae. Y así vive la gente. Y uno se gasta de acá adelante diciéndole, vos sos un rey, un sacerdote. Y después llegan a la casa y empezó el lío, el desparramo, al pibe que lo agarra y le chupa para allá al pibe, y el otro que se revolea. Y los vecinos dicen, esto van a la iglesia. Y después vos mañana decís, mira, tenemos que hacer una invitación, no, gracias. No quiero ir a la iglesia donde vos. Claro, imagínate cuando vos le vayas y le digas, mirá, yo tengo acá, seguí, andá a la otra casa. Porque yo ya sé lo que vos hacés, lo que vos pensás, cómo. Ya lo escucho. No te lo va a decir, pero es así. Entonces nosotros tenemos que conquistar a los vecinos. Tenemos que conquistar a la gente, porque claro, conquistar a alguien que te dice todo que sí, pero cuando no te dicen que sí, ahí te quiero ver si sos rey o no rey. A ver cuánta sabiduría hay, cuando vienen los problemas. Cuando Jesús sanó a la suegra, sanó a la suegra de Pedro, la tomó de la mano. Cuando vio a un ciego, sordo, mudo, lo agarró, lo sacó de la aldea y escupió, increíble, ¿no? Escupió en los ojos. En otra oportunidad resucitó a una niña muerta. ¿Qué tienen en común? Esta es una pregunta. La suegra de Pedro, el sordo mudo y la nena muerta. Pedirle sabiduría a Dios, a ver, ¿sí? ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Cómo? ¿Qué hizo Dios con las tres personas? Claro, hizo un milagro con las tres personas. Eso tiene en común. Hizo un milagro. Y eran tres personas totalmente distintas, tres situaciones distintas, tres familias distintas, tres vidas distintas. Pero sin embargo, tienen algo en común. Y eso lo hizo Jesús. ¿Qué tienen en común? El chismoso, la criticona y el amargado. Y la lengua, Tienen algo en común. Son esclavos. Son esclavos. Saben que, digamos, nosotros están envenenados los tres. Tienen el mismo veneno. Son distintas cosas, pero tienen el mismo veneno. Dios no va a hacer un milagro. Porque es un conjunto donde no reina Dios. Antes hablábamos de la atmósfera. Para que Dios haga milagros tiene que haber una atmósfera de Dios. Si no, Dios ¿cómo hace para hacer el milagro cuando siempre uno en casa vive haciendo esto y dale, y dale, y dale? Y dice, che, pero a mí no me toca nunca el milagro, y no te va a tocar. No te va a tocar porque vos no preparás el ambiente para que el Espíritu Santo venga. ¿Cómo prepararía usted el ambiente de su casa para que venga el Espíritu Santo? ¿Qué haría usted en su casa, sola en su casa? ¿Qué haría para que el Espíritu Santo venga? Che, pero la gente así va a venir. Bien. Quizás si te arrodillás, a lo mejor Él viene. Quizás si le pedís perdón, Él viene. Quizás si tenés fe, le crees a Dios, Él venga a tu casa y empiece, dice, a mí me gusta esta casa, a mí me gusta entrar en esta casa. En la de aquel, mejor la paso por arriba, porque aquel está peleando, se insultan, pero este no hay insulto,
este me está adorando a mí, esta me está adorando a mí, mejor en esta voy a venir. Y en aquella por ahora no. Entonces nosotros ¿qué le decimos? Espíritu Santo, tocalo, aquel, tocalo. Y el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero aquel no quiere que entre el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Tiene sabiduría quizás del mundo, pero no tiene la sabiduría de Dios. Hace lo que quiere su propio cuerpo, su carne, pero no deja que Dios haga lo que quiera con su vida. Señor, ¿vos querés que yo ore? Claro, como no voy a querer que ores. ¿Y pero vos querés que lea la Biblia? Sí, como no voy a querer que lea la Biblia. Y te hago una pregunta más. A esa que no la puedo ni ver, a esa, ¿qué hago con esa? Y a lo mejor te voy a decir, ¿me amas? Apacienta mi cordero. Entonces, eso también es preparar la atmósfera, porque Dios, que ve en lo íntimo, en lo secreto, sabe. Entonces le dice, che, qué bueno, a este le voy a tirar varias bendiciones. El diablo lo quiere tomar, pero yo le voy a dar varias bendiciones, porque este se está preparando, esta mujer, este hombre, esta casa, está preparando para que yo venga a reinar a ese lugar. Esto es sabiduría de Dios. Ahora terminamos. Si vos llegás a tu casa y el ambiente se pone medio espeso, yo no tengo la culpa. ¿Está bien? Vos sos el que habitás tu casa. Yo no tengo la culpa de lo que vos haces en tu casa. Yo me hago responsable de lo que yo hago en mi casa. No de lo que hace la gente cuando se va a la iglesia. Cuando se va de la iglesia. Cada uno sabe lo que hace en su casa. ¿Está? Mirá qué fácil que es. ¿Viste que no es tan difícil para que venga el Espíritu Santo? A veces nosotros creemos que me tumbe, que me revolee, que me levite y que salga volando como una... Y Dios dice, pará, calmate un poco. Copperfield, pará un poquito. Miraste mucho Copperfield, viste toda... Y Dios dice, yo soy sencillo. Prepara el ambiente que yo voy a ir a tu casa. ¿Viste que no es tan difícil? Muy bien, que Dios los bendiga.